Salmos 86, versículo 1 y 2. Inclina, oh Jehová, tu oído y óyeme, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Salmos 86, 1 y 2. Pero aquí tenemos la oración de David después de su gran caída. David hizo una atrocidad que Dios hizo constancia en la Biblia para ser un ejemplo para tú y para mí. Hermanos, déjenme decirles, tengo que decirles, Dios es muy celoso más que tú puedes imaginar sobre sus hijos y sus hijas. Él no quiere que ellos caigan, que ellos andan chuecamente, que ellos pequen. Es igual como tú. Si tú eres un padre amoroso de sus hijos, tú no quieres criar un criminal y ver su hijo después tras las barras de una celda. Tú quieres verle bien. Es decir, diciendo, mi papá, mi mamá, mi familia, y yo soy de este linaje, yo soy de esta familia, orgulloso de ser de una familia, ¿verdad?, que anda bien, que es un testimonio. Así es el hombre con sus hijos, así era yo. Por eso les enseñaba, les disciplinaba, les manifestaba mucho celo. Ya viendo algo malo, les traté de corregir, de ayudar, de disciplinar, porque les amaba. Y así es el Padre con cada uno de sus hijos. Si tú le has recibido en el arrepentimiento y en la fe de Jesucristo, eres reconciliado y redimido por la gracia de Dios. Dios, hermano, Dios tiene sus ojos sobre ti. Tú dices, pues a veces yo no siento que Él está cerca. Yo siento que Él está lejos. Él no está lejos. Yo le garantizo, Él está cerca. Él está observándote. Él está viéndote. Él está cuidándote. Aún en nuestras faltas y necedades, Él tiene mucha misericordia de nosotros. Y aquí David, una vez regresado de su caída y arrepentido, él aprendió lo que era orar. Oraba antes, pero después que Dios le perdonó y le restituyó, este hombre oraba. Lo encuentra en todos sus salmos que él habla de orar. Y dijo en versículo, quiero leer de versículo 1, es 86, 1 a 7. Inclina, oh Jehová, tu oído y óyeme. Sabemos que Dios nos oye, pero es correcto decirle, Señor, óyeme. Incline su oído, préstame tu oído y óyeme, porque estoy afligido y menesteroso. No tenemos tiempos así, hermano. Pues espere hasta que tengas 80, 81 años y tú vas a ver lo que es estar afligido y menesteroso. Yo sí entiendo lo que está diciendo. Sufro mucho y dice, guarda mi alma. Ahora note, ¿por qué le va a decir que guarde mi alma? Recuerda que el alma es la voluntad. Aquí está tu alma, aquí está tu voluntad. Aquí es donde tú hagas sus decisiones, sí o no, voy, quedo.
y dijo, soy piadoso. Soy piadoso. Estaba hablando de su ser, de él. Usted entiende la palabra piadoso. Otra palabra es santo. Estaba diciendo, soy santo. Después de haber pecado como él pecó, podía decir, soy santo. Oh, hermano, la sangre de Jesucristo nos lava y nos deja limpia. Y él podía decir que yo soy limpio. Note como dice el apóstol en 1 de Tesalonicenses. Muchos dicen en el día de hoy, óyeme, muchos, especialmente entre las denominaciones, pues todos nosotros somos pecadores. ¿No es lo que has escuchado? Pues somos salvos, pero somos pecadores. Pues si es un pecador, tú no eres salvo. Si tú sigues pecando, tú no conoces a Cristo, tú no has sido perdonado, tú no has sido limpiado. No estoy diciendo que no podemos pecar. Sí, porque David pecó. Pero este no era su práctica. Y después, cuando vino el juicio, nunca hizo ese pecado, jamás en toda su vida. Pero sufrió. Lo vamos a ver al rato. Cómo Dios trató con él y cómo le va a tratar contigo. Vuelvo a decir, la Biblia, la palabra en el Antiguo Testamento, toda la vida de David, de Samuel, de Elías, Eliseo, Dan, Eva, de todos los del Antiguo Testamento, es un ejemplo. Tú puedes escapar lo que ellos tuvieron que sufrir. Tuvieron que ser castigados por un celoso padre. Sí les perdonó y les levantó y les usó, pero a la misma vez los azotó, los castigó, porque Él ama a sus hijos y Él es justo. Y Él promete bendición si tú le sigues y le obedezcas, y le promete maldición si tú le desobedeces y tú no le sigues. Él le promete maldición o castigo. Las dos cosas son prometidos. Y Dios guarda sus promesas, hermano. No piensa que Él va a cambiar contigo o cambiar conmigo o con quien sea. Él hace lo que Él dice. Entonces, en 1 de Tesalonicenses, note, capítulo 5, versículo 22, y el mismo Dios de paz os santifique, os separe, os pone aparte. Los hijos de Dios son puestos aparte para brillar como estrellas aquí en la tierra, como luces, como sal para la tierra. Entonces, os santifique, les ponga aparte. Dios quiere que tú estés aparte, parado en santidad, parado en una vida piadosa. Dice, os santifique eternamente y ruego a Dios de todo vuestro espíritu, vuestra alma, vuestro cuerpo. ¿Ve? Si el espíritu va a ser santo, la voluntad tuya también tiene que ser santa y el cuerpo tiene que ser un cuerpo santo. Santo, no impío, no inmundo, no sucio, pero limpio, puro, para con Dios. Y sea guardado irreprensible. ¿Usted entiende la palabra irreprensible? Que nadie le puede acusar de algún mal justificadamente. Tal vez le van a acusar, pero con mentiras. Pero no puede decir, pues yo le vi a su marido andando con esta otra mujer. Mentira. Yo vi a su hijo fumando un cigarro. Mentira.
Pero si es la verdad, no somos santificados. Dios nos santifica. Es la obra, es la razón por que reunimos. Un propósito de la iglesia es santificar el pueblo de Dios, ponerlo aparte para la gloria de Jesucristo. Que Él tiene, ¿verdad?, un pueblo santo entre lo perverso, entre lo sucio e inmundo. Camina lo limpio, lo santo, lo santificado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dijo David? Y vuelvo a decir, fue después de su caída con Betsabé, después de su arrepentimiento. Dijo, guarda mi alma, porque soy piadoso. Pero lo limpio lo puede ensuciar, como usted sabe. Se trabaja y se ensucia su cuerpo. Y tiene que lavar su cuerpo, tiene que bañarse. Y así es con el hombre espiritual. Tenemos manera de limpiarnos por la palabra, por la oración, por el arrepentimiento, por la manera que Dios nos enseña. Y luego dice, porque soy piadoso, soy santo en mi cuerpo, en mi espíritu y en mi alma. Ahora, la pregunta es esta. ¿Está usted limpio en todos los tres? ¿Tú eres trino? ¿Guardas tu limpieza? Oh, sí, en mi espíritu, sí, hermano. También en mi alma. ¿Qué tal de tu cuerpo? ¿Qué tal de tu cuerpo? Dios quiere un cuerpo santo. Mire cómo dijo el apóstol Pablo, por favor. 1 de Corintios, capítulo 3. Y subraye esta cita en su Biblia. Versículo 16 y 17. 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿No sabes tú que tú eres algo muy especial? Un tesoro especial de Dios. Hasta un templo, hasta una casa de oración, hasta donde Dios va a vivir. El Dios creador de todo el universo y sostiene todo lo que existe. ¿Vive en usted? ¿Vive en mí? Así dice que somos templo de Dios. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermano, ese no es un asunto leve. Que Dios le ha dado su Espíritu a vivir adentro de mí, a vivir adentro de usted. El Dios de los cielos. No hay nadie como Él. Y Él pone su Espíritu en mí, su Espíritu adentro de usted, para que tú puedas ser templo. Tú puedes ser una casa donde Él puede habitar en santidad, en limpieza, en pureza. Y luego dice, si alguno destruye el templo de Dios, y aquí está hablando de fornicación. David hizo adulterio, que es el mismo lema de fornicación. Y Dios debería o pudiera haber matado a David por lo que él hizo. Pero Natán dijo, tú no vas a morir, no vas a morir. Dios todavía tenía algo, pero la Biblia dice que el hecho en el matrimonio es sin mancilla, sin mancha. Pero el adúltero y el fornicario, Dios juzgará. Entonces, Dios dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué es? ¿Qué dice? Santo es. ¿Puedes tú decir esta tarde, santo soy yo? Yo soy santo. Le pregunto, ¿puedes tú decir, yo soy santo?
Yo soy un santo hijo de Dios. Yo soy una santa hija de Dios. Pues debería poder decirlo si tú eres salvo por la gracia de Dios o salva. Ahora otra vez en Salmos 86 y versículo 3. Continuando su oración, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. ¿No dijo el apóstol, orad sin cesar? Todo el día. Vuelve a decirles, en oración todo el día no hay tiempo para críticas, no hay tiempo para calumnias, no hay tiempo para enojos, no hay tiempo para groserías, porque estoy orando. Y David dijo, a ti clamo todo el día, desde amanecer, desde pisar sus pies el piso en la madrugada, orando. Señor, ayúdame, ve conmigo, aquí estoy. Y orar todo el día. Ahora versículo 4. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Sí, levantando su voluntad a Dios. Y lo vamos a ver en David al rato. Él siempre levantaba su alma a Dios. Su voluntad a Dios. Se dice, pues yo no sé qué orar. Levante su alma a Dios. Todo el día. ¿Qué quieres que yo haga ahora? Tal vez le va a decir, pues, vete a tu casa y ore. O ayune. O busca a Dios. No sé lo que le va a decir, pero va a ser alegría a su alma. Porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, levanto mi voluntad. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Pues, hermanos, ahora viendo a David, ¿qué le hizo orar así en esta forma? Pues es que Dios le había escogido. Y cada hombre y cada mujer que Él escoge son muy especiales, hermano. Son muy notables. Tiene una función muy preciso, muy expreso en cuanto a la voluntad de Dios. No es ninguna casualidad. No pienses que tú eres una casualidad con Dios. No existe casualidades con Él. Él te escogió desde antes de la fundación de la tierra y escribió su nombre antes de nacer de su madre, antes de tener parientes, escribió su nombre en su libro de la vida del Cordero de Dios. Y a tiempo le llamó y le trajo a su lado. Entonces, cuando llegó el tiempo de David, yo les animo, estudie bien Primera de Samuel desde capítulo 16 en adelante y todo Segundo de Samuel. Si tú quieres ver cómo Dios opera en la vida de uno que Él escoge, estudie la vida de este joven, de este niño que Dios escogió desde su mocedad y le puso en su mano. ¡Qué cosa! Cada vez que yo estudio de Él, yo lloro, hermanos. No puedo dejar de llorar, de ver cómo Dios le levantó en su mocedad, en su niñez, cómo le amaba, cómo le atendía y cómo le usaba. Y es lo que Dios quiere para todos nosotros. Pero Dios le dio una palabra a Lucas, y aquí en capítulo 13 de Hechos, lee la razón de David. ¿Por qué está David orando así, en esta forma?
¿Qué pudo David decir? Guarda mi alma porque soy santo. Y salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Yo confío en ti, aún después de todo lo que me ha traspasado. Aquí en Hechos 13, versículo 21. Luego, Israel demandaron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y usted recuerda que David tuvo 2 ocasiones que le pudiera haber matado a Saúl fácilmente, pero no le mató. Él dijo, ¿cómo es que yo voy a tocar el ungido de Dios? Dios escogió a Saúl conforme a las peticiones de su pueblo Israel. Él no quiso que tuviera un rey, él quiso que Samuel y los videntes, Dios quiso que videntes reinara sobre su pueblo. Iba a ser un hombre en contacto con Dios y Dios iba a ordenar el pueblo por videntes, pero no queremos como los pueblos en derredor de nosotros, un rey. Y Dios ya les concedió su deseo y con su deseo mucho fracaso con Saúl, que tú puedes leer también en Primera de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Pero aquí, cuando quitó Saúl, que dice versículo 22, y quitado les levantó por rey a David, del cual dio también testimonio diciendo, ahora, ve el testimonio de Dios de David. ¿Este es el testimonio que Dios da de ti? Le pregunto. Aquí hay un testimonio de Dios acerca de este orador, de este hombre que oraba a Dios, que anduvo con Dios. He hallado David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Cómo era conforme a su corazón? El cual hará toda mi voluntad. ¿Ve? Eso es lo que Dios quiere, hermano. Es lo que tú quieres con sus hijos. Que ellos hacen toda su voluntad y aprenden de usted, de obedecerle para obedecer a Dios después cuando le conozcan. Entonces, recuerda que Dios halló a David y era un hombre que iba a obedecer a toda su voluntad. Pero una vez fracasó, como usted bien sabe, muy feo. Y quiero ver brevemente con ustedes en 2 de Samuel capítulo 12 para advertirles. Ya tal vez tú puedes decir, oh, Dios me halló, un varón, una mujer, que voy a hacer toda la voluntad de Dios. ¿No sería bueno poder decir, Dios me halló y Él sabe que yo voy a hacer su voluntad, que yo quiero cumplir toda su voluntad en mi vida? Pero luego, después, caer, de no ver el ejemplo de cómo David tuvo que sufrir. Aquí en 2 de Samuel, usted ve, aquí en capítulo 12 de 2 de Samuel, en el tiempo cuando los reyes salen a la guerra, David no quiso hacer la voluntad de Dios. Tal vez sentía como yo sentí hoy, tal vez tenía bajo presión y no quise levantar de la cama. Yo no sé, pero yo tuve que empujar este cuerpo y mandarlo levantar y venir. Yo no quise venir esta tarde, yo le digo francamente, hermano. Yo quise quedar en la cama, pero vine, porque era la voluntad de Dios. Yo supe que era su voluntad de venir. Pero una vez David dijo, no, yo no voy a hacer la voluntad de Dios. Yo entiendo que es tiempo de ir y pelear. Y mi ejército necesita ver su capitán, su general, delante de ellos. Él supo todo eso.
Lo había ido una vez y otra vez. Muchas veces antes había ido. Pero por alguna razón estaba atareado, cansado, tal vez aburrido con la guerra. Y quiso quedar en la casa. Y así lo hizo. Y entonces, en capítulo 11, dice, aconteció, versículo 1, a la vuelta del año, en el tiempo que salen los reyes a la batalla, que David, hermanos, recuerda, los reyes salen a la batalla. Dios tiene una voluntad. Hermano Juan, trabajamos mucho ayer, tuvo una voluntad, mucho trabajo. A veces no tiene mucho trabajo, pero tenemos que saber y seguirle y obedecerle y no ser perezosos o indiscretos, pero entendiendo lo que es la voluntad de Dios. ¿No dice la Biblia que debemos de ser entendidos sabiendo lo que es la voluntad de Dios? Dios nos va a hacer saber su voluntad. Las mujeres igual. Le va a dar entendimiento de su voluntad. Si tú quieres hacer su voluntad, tú eres una mujer que Él halló y en el cual Él tiene deleite. Tiene deleite en usted igual como el hombre. No es solamente para hombres, eso es para cada uno que quiere la bendición de Dios y su presencia. Y a veces hay que empujar el cuerpo, hay que empujar el espíritu, hay que empujar la voluntad. No quiere, quiere quedar, quiere hacer otra cosa. Pero ¿qué es la voluntad de Dios? Entendido lo que es la voluntad de Dios, es Efesios capítulo 5, versículo 17. Hay que entender. Dios le hará entender su voluntad. David entendió. Pues David envió a Joab. Él no fue. Y a su siervo con él. Pero David se quedó en Jerusalén. Y tú recuerdas la historia. Ya descansado, ya lleno la panza, se fue a caminar encima de la casa y vio una mujer bañando fuera de la casa, desnuda, bañando. Y la quiso, y la mandó y la tomó, y cometió adulterio con ella. Y luego mató a su marido, y 30 otros hombres murieron con su marido. Mató a 31 hombres. ¡Qué grave pecado, hijo! Primeramente le hizo borracho, le dio alcohol y dijo, ahora vete a tu casa. Quiso esconder el asunto. Siempre el hombre que programa el pecado lo quiere esconder. Eva quiso programar el pecado y esconderlo. Adán dijo, pues vamos a coser hojas de higo y escondernos tras los shorts que vamos a poner. Pero no pudieron esconder. No puede esconder de Dios. Usted debe entender. No esconde de Dios por nada. Él tiene sus ojos fijados sobre ti todos los días, en cada rato. Entonces, David hizo un gran delito delante de Dios. Y pensó que estaba escondido hasta que vino el profeta. Y la Biblia dice claramente, es Números 32 y versículo 23. Mas si así no lo hiciereis, y aquí habréis pecado contra Jehová, y os alcanzará vuestro pecado. Hermano, por favor, recuerda, tú no puedes esconder su pecado. Tarde o temprano te alcanzará, aun siendo hijo de Dios. Le va a venir sobre usted. Usted va a tener que contestar al juez y dar cuenta y pagar, ¿verdad?, con azotes,
con castigo. Ojalá que puedes huir y algunos de ustedes no caer. No tiene que caer. Se puede oír la voz de Dios y no caer. Quedar firme con el Señor y santo con el Señor en todo caso. Y quiero leer con ustedes, hermanos. Hermano Edvino, ¿puede usted leer, hermano, en 2 de Samuel 12, desde versículo 1 hasta 13, hermano? Y no te apures, lee despacito, hermano, para que veamos cuando ya se descubrió el pecado de David, cómo llegó el asunto, hermano. Porque así te vas a llegar contigo o conmigo de la misma manera o de una manera peor. Es 2 de Samuel 12, 1 a 13, hermano. David ya revelando el pecado abiertamente, hermano. Este no fue hecho en secreto. Natán estaba delante de David, a lo mejor estaba sentado sobre su trono, haciendo juicio. Y muchos oyeron la confesión. David no confesó, confesó Natán lo que David había hecho. Pero usted ve que David dijo, pequé contra Jehová. Lo que dice Natán es la pura verdad. Yo soy el pecador, yo soy el criminal. Él sí confesó. Pero lo que quiero que usted ve es que él confesó. Si venga el pecado en su vida, no te olvides. La confesión es indispensable. Y confesar como era. No decir nada más, yo pequé. David dijo, pequé contra Jehová, pero ya estaba ya abierto. Natán había confesado detalladamente el pecado de él. Y cuando tú pecas, si no vengas detalladamente con su pecado, pero lo que le agrada es una confesión bien detallada. Si es contra su hermano, contra su marido, su esposa, su hermano, su hermana, su vecino, su pariente, su hijo o quien sea. Hay que deletrearlo. Eso es lo que yo hice. David quiso esconderlo. La Biblia dice en capítulo 11, versículo 27, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa hablando de Betsabé, y ella vino a ser su esposa y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Aquí en este capítulo dice que lo quiso esconder. Lo puede leer después. David queriendo hacer una cosa secreto, escondido, Dios lo reveló y así va a ser contigo, conmigo. No debemos de andar tratando de esconderlo. Las cosas, cuando entendemos que hemos pecado contra Dios, hay que confesar. Hay que confesar. Es la única manera de recibir perdón. Si no confiesas, Dios no te va a perdonar. Tienes que ir con la persona que tú ofendiste, que tú pecaste, o si es Dios, nada más tú y Él solo, y nadie más sabe, pues con Él solo. Pero si otros saben, lo tiene que confesar abiertamente. Así es la única forma de tener la misericordia y el perdón de Dios. A veces causa un escándalo muy grande, pero hay que ser revelado. Este fue un escándalo en todo Israel, hermano. No fue un escándalo en el palacio, era en todo Israel el escándalo. Ni lo que ha hecho nuestro rey delante de todos nosotros.
una cosa horrible. Entonces, es en capítulo 12, en versículo 12, era la confesión, ese es. Pero tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Está escuchando? Así va a ser el suyo. Mejor, ya entendiendo que yo he pecado, confesarlo y no tenerlo a pleno sol delante de todos. Si es con una persona y nadie más sabe, pues ve con la persona y confiese. Ya el asunto está limpio y Dios le perdona. Y luego, para terminar, queremos ver, hermano, en capítulo 38 de los Salmos, y no sé si les he dado este salmo antes, pero note los primeros 7 versículos. David reflexionando después de haber sido perdonado. Y hermano, recuerdo una cosa y hago un apunte en sus notas de Gálatas 6, versículo 7 y 8. Pues vamos a leerlo. Hay que leerlo y luego vemos aquí en Salmos 38 para entender lo que Dios está diciendo. Gálatas 6, versículo 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ese es un principio definitivo que nunca cambiará. Así es con sembrar aquí la hortaliza. Así es sembrar en su vida sus palabras, sus acciones, sus obras. Toda obra es una siembra. Toda palabra es una siembra. Y Dios dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora, capítulo 38. David fue perdonado, porque Dios tuvo este plan por él. Pero Dios dice, David, no te engañes. Si tú vas a sembrar adulterio con Betsabé, tú vas a cegar corrupción. Vas a tener corrupción en su vida. Yo sí te perdono. Sí te voy a dar misericordia, pero, la corrupción, qué cosa. Ay, hermanos, de veras, oiga la voz de Dios y no peque. Corre del pecado. Trátele como un veneno, como una cascabela. Más venenoso que cualquier otra cosa. Ahora, léelo. Este salmo fue escrito después también de su restitución. Jehová, es versículo 1 del Salmo 38. No me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Pues Dios estaba enojado con David, pero no en su ira. Si lo hubiera castigado en su ira, lo hubiera matado. Y debería haber muerto según la ley. Según la ley de Moisés, había robado la esposa de otro hombre, tuvo que morir. Y ella también. Pero no, Dios le dejó vivir. Le perdonó, le tuvo misericordia. Pero note, porque tus saetas cayeron sobre mí. ¿Sabe qué es una saeta? Es una flecha que mete por adentro, por el espíritu, por el alma, por el cuerpo. Ya Dios hizo algo en el cuerpo de David. David antes era muy sano, muy fuerte, y ahora tiene enfermedad y tiene problemas con sus hijos. Hasta dice, y sobre mí ha descendido tu mano, hermano. Es mejor los ojos,
Porque cuando Dios pone su mano en castigo, es algo que tú no quieres. Tú no quieres que Dios ponga su mano sobre ti en castigo, porque Él sí sabe cómo castigarlo, hacerle entender que tú no puedes jugar con el pecado. No hay nada sano en mi carne a causa de mi vida. Hasta Dios se airó y no quedó nada en su carne sana. Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. ¿Está escuchando? Hasta los huesos, hasta la carne. La carne habla de sus órganos vitales, en sus riñones, en su hígado, en su corazón, en sus pulmones. Todo estaba afectado por el pecado en mis huesos, en mi carne. Porque mis iniquidades, ahora aquí entendemos de dónde vino el pecado. Nunca piensa que el pecado viene y tú no lo puedes resistir, que es irresistible. Mentira. La Biblia dice claramente, vamos a leerlo, tú lo has leído, 1 Corintios 10, versículo 13. No os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que con la tentación dará también la salida para que podáis resistir. Tienes que hacer una marca en su cabeza, en su entendimiento. Cada vez que venga la tentación, venga la salida. No puede llegar absolutamente ninguna siquiera tentación sin a la misma vez una salida. Y Dios quiere que tú tomes la salida. Y lo puedes tomar. Si dices, ay, no, esa cosa está deliciosa, esa cosa es sabrosa. Yo lo tengo que tocar, yo lo tengo que gustar. Pues ya, la salida desaparece y tú caes. Tú caes como un animal en la trampa del diablo, de la tentación. Entonces, mis iniquidades, ¿dónde? Aquí, en la voluntad. Su actitud. Cuando venga la tentación, ¿cómo era la actitud de David? Yo estoy cansado, yo no quiero ir a la batalla con los reyes, voy a enviar mi general Joab, él irá y él tendrá la victoria, yo quedaré aquí para descansar. Pero escogió una tentación que él estuvo de acuerdo. La salida era, David, levántate, báñate, eche agua fría en su rostro, dele pellizco a su cuerpo y vete. Pero no, él escuchó a la carne y le costó. Le costó, ay. Todo el resto de su vida le costaba. Tuvo que pagar. Era su actitud. Mis iniquidades. La palabra iniquidad es su actitud. Cómo tú recibes la tentación. Tenga la actitud. Señor, yo sí te voy a obedecer. Yo no voy a ir con Satanás. Yo no voy a ceder a la carne. Mi voluntad. Entonces, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza. ¿Dónde? Aquí en la voluntad. Ya, esta cosa, ya, le tenía, ¿verdad? Moviendo. Tú no puedes ir, tú estás cansado, tú estás medio enfermo, tú no puedes predicar, David, tú debes quedar en la cama.
Pues no, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Con cuerpo sano o cuerpo enfermo. Yo tengo que obedecer a Dios. Y tú también. Y Dios nos prueba, hermano. No te vayas creyendo que Dios no te va a probar. Te va a probar una vez y otra vez y otra vez y otra vez. A ver si tú vas a tener una mala actitud en vez de una buena actitud. Ay, Señor, sí, lo haré, aunque me cuesta. Lo hago, lo tengo que hacer. Es la voluntad tuya. Chequee sus actitudes todos los días y trata con sus actitudes. Hay que tratar con las actitudes. Le llevará lejos. Entonces, porque mis actitudes han sobrepasado mi cabeza, como carga pesada, se han agravado sobre mí. ¿Está escuchando cómo es la actitud? Así es. La actitud puede ser su muy serio enemigo, pero a la misma vez puede ser su serio amigo. Si tú lo oyes del Espíritu Santo y mantener una actitud bíblica conforme a lo que Dios ordena. Y luego, note versículo 5, hieden y se rompen en llagas. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que sufrir ahora? David está honesto con su confesión. Yo he sido un loco. Yo he sido un trastornado. Es lo que tú eres y yo soy. Si pecamos, hermano, y desobedecemos a Dios. Es una locura. Somos enloquecidos, completamente trastornados. Y luego estoy encorvado. Ya anduvo encorvado. Su cuerpo ya deshecho. Ya en su vejez tuvo que andar así, encorvado. En inglés dice perturbado en mi cuerpo. Pues una de las cosas ser encorvado, estoy humillado. ¿Puede usted imaginar la humillación delante de todo el pueblo de Israel? Todo el pueblo. Los 6 o 7 millones llegaron a entender lo que había hecho su rey. Ay, Dios mío, ¿cómo le humilló? Y luego, estoy humillado en gran manera, ando enlutando todo el día. Usted entiende lo que es gimiendo. Estaba gimiendo todos los días con su sufrimiento, con su aflicción, porque mis lomos están llenos de irritación y nada hay sano en mi carne. Muchos piensan que David tenía sífilis. En aquel entonces no había medicamento para el sífilis. Tuvieron que perder la vista y parece que David iba perdiendo su vista. En otra cita dice que no reconoció sus parientes que entraron a verle en la cama. Sus ojos estaban fallando. Y como usted sabe, murió el niño. Él dijo, el hermano leyó la cita, él pagará. El que robó la corderita pagará 4 tantos. ¿No es lo que dijo David? Pues él juzgó a sí mismo. Tuvo que morir el niño. Él ayunó 7 días, pero murió. Dios mató al niño y le dio otro niño, Salomón. La gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y luego también no salió de su casa la guerra. Hasta uno de sus hijos violó a una de sus hermanas en su propia casa de David. Absalón mató a su hermano carnal. Y luego este mismo Absalón trató de matar a su padre y durmió
como había dicho el profeta, léelo otra vez. Segundo de Samuel, capítulo 12 y el versículo 11. Sí, así dice Jehová, he aquí yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa y tomaré a tus esposas de delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. ¿Puede usted imaginar a su hijo? Dios dio sus 10 esposas, pero en vista de todo Israel, hermanos, sobre su techo, del palacio del rey, de su casa. Ay, hermano, cómo se humilló David, cómo fue humillado. Y daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus esposas a la vista de este sol. Esta era la tercera cosa, y la cuarta cosa, murió con una enfermedad, con muchos problemas en sus huesos, en su carne, en sus ojos, porque no puede engañar a Dios. No puede engañar a Dios. Y hermanos, si tú puedes decir esta tarde, yo sí soy ese hombre santo, santo en espíritu, en cuerpo y en alma, Dios le va a cuidar, le va a vigilar, igual como David. Él te quiere. Y si no vas a escuchar su voz y oír el ejemplo, hay muchos otros ejemplos también. Pero yo creo que este es el primero para hacernos despertar y ver claramente que tenemos que orar. David nunca oró antes de esta aflicción como oró después. Casi todas sus oraciones vinieron después de este juicio que vino sobre él, de su caída. Entonces, mejor empezar a orar ahora. Y Señor, guárdame, cuídame, ayúdame. Ayúdame a tener una actitud correcta cuando venga la tentación y resistir y no pecar contra Dios. Pues que Dios bendiga su palabra. Estas palabras me han sido de mucha bendición. He sido animado, yo creo, más que en toda mi vida, de orar con estos primeros 7 versículos del Salmo 82 y con reestudiar la vida de David. ¿Por qué oraba tanto? Casi en todos sus salmos habla de orar, 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 orar. Él entendió que no había orado. Si hubiera orado bien, habría salido a la guerra, no había caído con Betsabé, no había hecho este horrible pecado. Tenemos que orar, que Dios nos libra, que nos dé sabiduría para quedar limpio y santo delante de Dios. Amén. Padre, gracias por la revelación de tu palabra. Gracias por tu siervo David. Estoy muy triste de ver que él cayó, pero a la misma vez estoy muy alegre que tú nos diste la constancia de todo lo que pasó, para darnos el ejemplo, para que tengamos la buena actitud. No dejamos que la iniquidad, la mala actitud nos lleve, pero que la buena actitud bíblica lleve en todo instante de nuestra vida para no pecar. Padre, líbrenos de pecado, líbrenos de este perverso mundo, líbrenos, Padre, de aflicción. Somos menesterosos, somos afligidos y menesterosos, y tú, Señor, oh Dios mío, guarda tu siervo que en ti confía. Yo te lo suplico, que los hermanos supliquen también, cuanto te agradeceríamos. Te bendecimos por tu palabra y por tu exhortación. Y gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu perdón.
las tantas veces que nos has perdonado aun cuando anduvimos como niños y todavía no entendiendo todas estas cosas, pero tú tuviste misericordia y perdón de nosotros y nos trajiste hasta este camino, hasta este nivel de nuestra vida cristiana. Siga creciéndonos. Queremos ser todo lo que tú quieres que nosotros seamos. Háganos lo que tú quieres que seamos. Y cuánto te glorificaremos. Te lo pedimos.